pasaje en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y comentar algunas cositas, nada más, ahí unos minutitos, pero creo que nos van a hacer bien y espero que a ustedes les haga bien como me hizo a mí descubrir esto. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 5 en adelante. Y el que va a escribir ahí, o el que escribe ahí, es el apóstol Pablo. Y él estaba hablando o le estaba escribiendo a los filipenses, advirtiéndole acerca del peligro de aquellos engañadores que hay muchas veces aún dentro de las iglesias. Y aún él hablaba acerca de que esos engañadores muchas veces suelen despotricar, hablar mal de los que predican el Evangelio. Es lo que habían hecho con él justamente. Y entonces él como que presenta una defensa de sí mismo, pero nos enseña algo que me pareció genial. Filipenses 3, del 5 en adelante. En realidad me parece que es de la mitad del versículo 5, por ahí, según la versión que ustedes tengan. Pero Pablo dice esto, dice, me circuncidaron a los 8 días de nacer. Ya saben ustedes que la circuncisión era una práctica común y corriente de los judíos, ¿sí? Me circuncidaron a los 8 días de nacer. En otras palabras, lo que está diciendo es, en casa la tenían clara, porque sabían exactamente qué hacer desde el principio en el hogar, ¿no? O sea, la circuncisión era para el judío un acto de consagración. Lo habían circuncidado a los 8 días de nacer, o sea, él viene de una familia que la tenía clara, eso es lo que está diciendo. Después dice, soy de raza israelita. Lo dice porque entre ellos había muchos que eran israelitas, pero por adopción, ¿sí? Dice, pertenezco a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue una de las pocas tribus que permaneció fiel a Israel. Cuando se divide Israel y Judá, los dos reinos, Benjamín fue una de las pocas tribus que permaneció fiel. Además de esa tribu venía el primer rey que tuvo Israel, Saúl. Y él se llamaba Saulo por Saúl. ¿Sí? Dice, soy hebreo e hijo de hebreos. Y esto lo dice porque muchos, por haberse ido de Israel, hasta habían perdido la capacidad de hablar en arameo, que era la lengua más tradicional de ese pueblo, ¿no? Dice, en cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Y claro, nosotros cuando nos dicen fariseos ya pensamos mal, ¿no? Porque siempre Jesús le daba con un caño a los fariseos, con razón. Pero cuando Pablo habla de los fariseos, no habla en sentido negativo, sino que dice una verdad. Los fariseos, más allá de que la erraron y mucho, pero eran unos defensores de la ley tremendos. Es decir, lo que estaba escrito y no se podía cambiar. Entonces, él lo dice en el buen sentido, como diciendo, yo fui uno de los más fuertes defensores de la palabra que está escrita. Después dice, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. De lo que está hablando ahí es del esfuerzo extra que él le imprimía a ser defensor de la ley, porque una cosa era ser fariseo, o sea, un defensor de la ley, pero otra cosa era ser fanático. Ya fanático era un esfuerzo extra. Él se iba de la ciudad persiguiendo a los que no eran de su religión, ¿sí? Y era capaz de andar miles de kilómetros con tal de liquidar a todos. O sea, era fanático mal. Dice, y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Está hablando de su propia integridad. Era casi perfecto. Pero lo interesante viene ahora, cuando el apóstol Pablo dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor.
Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Cuando leí este pasaje, lo que vi es que Pablo habla aquí del pasado, del presente y del futuro. En este pasaje, él habla del pasado, del presente y del futuro. Y nos explica qué es lo que hizo con cada una de esas cosas. O sea, qué hizo con su pasado, qué está haciendo con su presente y qué está pensando hacer con su futuro. ¿Qué hizo con el pasado? El pasado se olvidó. Dice, olvido lo que queda atrás. ¿Sí? El pasado lo olvidó. O sea, la fe de Cristo, la fe en Cristo, había obrado en él tan fuerte y tan profundamente que le cambió la perspectiva. Es como decir, mi vida iba en aquel rumbo, pero algo me pasó y ahora tengo otra visión, tengo otra cosa delante de mis ojos, tengo otra perspectiva de la vida. Ahora entiendo mi vida totalmente diferente. Y a tal punto fue ese cambio que ahora él no le da más valor o le da muy poco valor a toda la grandeza humana que antes para él era muy importante. ¿Sí? O sea, él mismo antes usaba sus credenciales, ¿no? Se presentaba como el hombre casi perfecto. Pero ahora el encuentro con Jesús fue tan fuerte y tan poderoso que dejó de darle importancia a eso, a todo lo que había ganado antes. Fíjense cómo él escribe ahí en ese párrafo, dice, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Esta frase para mí es una de las descripciones más fuertes que tenemos en la Biblia acerca de lo que es la revolución espiritual que causa Cristo cuando llega a nuestra vida. O sea, si ustedes quieren una definición de revolución espiritual, es esta frase. Cuando él dice, a nada le concedo valor. ¿Sí? Es como que yo iba en aquella dirección, para mí lo importante era eso, ahora no me importa nada. Se rebeló contra todo lo que antes le importaba y ahora lo que le importa va por otro lado. ¿Sí? Eso es una especie de rebelión de las buenas, ¿no es cierto? Entonces él habla de que todo lo que él había ganado, dice, lo da por perdido. Lo da por perdido. Acuérdense que estamos hablando de lo que él hizo con el pasado. Y no es, como siempre les digo, no es solamente para que nos enteremos qué hizo Pablo con el pasado. Es para que aprendamos nosotros a ver qué hacemos nosotros con nuestro pasado. ¿A cuántos de ustedes les trae problema el pasado? A todos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender de Pablo. ¿Qué hizo Pablo con su pasado? ¿Sí? Para que no le afectara. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, el sentido de pérdida de ese pasado del que él habla ahí, no es como por ejemplo cuando yo digo, perdí, no sabe lo que perdí. No, una cosa así, perdí algo, perdí, no sé dónde lo dejé. No, sino que el sentido de pérdida del que habla Pablo ahí es, encontré algo mucho mejor. No es que lo perdí por descuidado. No es que lo perdí porque no lo tenía bien guardado. Sino que lo perdí, o mejor dicho, lo abandoné porque encontré algo mejor.
¿Entienden? Encontré algo mejor. Lo que encontré es tan bueno que soy capaz de dejar lo que tenía antes. ¿Entienden o no me entienden? ¿Sí o no? No veo como medio... ¿Sí? A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Alguien de ustedes tiene un billete de 50 pesos? ¿Quién tiene un billete de 50 pesos que es capaz de... ¿Sí? Vení, tráemelo, por favor. ¿Tenés uno de 50? Seguro, no me va a levantar la mano, va a hacer papelón acá. ¿Tenés un billete de 50? ¿Billete de 50? Billete de 50, ¿no? No es falso, ¿no? ¿Te lo puedo cambiar por uno que tengo yo? Si es de 100, sí. ¿Te lo puedo cambiar por este? Como que no le convence, ¿no? ¿De los verdes de estos? ¿De $20? No, esos no los conozco, yo no. Pero ¿y si te ofrezco cambiarlo por este? ¿Este te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta ese más que este? ¿Sos capaz de abandonar este por ese? Bueno, llévatelo. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Encontró algo que era mucho mejor. Pero si yo te uso para hacer el ejemplo y no te doy y no te regalo el de 100, no tiene sentido el ejemplo, ¿no? ¿Es mejor ese que este o no? ¿O preferís este? Yo te doy la opción de que te quedes con el de 100. ¿Vos querés el de 50? Te quedás con el de 100. Es lo que le hizo, es lo que le dijo Jesús, ¿no? Eso es lo que le pasó a Pablo, es decir, a él le parecía muy bueno lo que tenía, ¿sí? A tal punto de que no era capaz de cambiarlo por algo menor, como, ¿sí? Como Vicente, que no era capaz de cambiar el de 50 por el de 20, devoto a la Virgen del Codo, ¿no? Era para una buena causa, pero bueno, está bien, te la perdiste. Pero fíjese cómo le cambió la cara cuando le dije que se lo iba a cambiar por algo mejor que lo que él tenía, ¿no? Es lo que dice Pablo. O sea, Pablo dice, lo que yo tenía era buenísimo, a nivel humano era increíble, pero me encontré con algo mejor. Entonces no es perder, ¿entienden ahora el concepto de perder? No es lo perdí porque me descuidé. No, lo tenía bien guardadito. Es más, lo mostraba cada vez que podía, dice Pablo. El tema es que encontré algo mucho mejor. ¿Sí? Es como que iba a hacer otro experimento que me hubiese salido bastante más barato, pero no conseguí. Les iba a traer una balanza, ¿vieron de esas viejas? Con los dos platos grandes. Y le iba a poner una pesa de 5 kilos en un plato para que ustedes vean cómo se va para abajo, ¿no? Y así pesaba en Pablo su vida anterior, pero después apareció una pesa de 10 kilos. La puso acá y esto se fue para arriba. O sea, lo que pesaba más para él era lo nuevo que él había encontrado. Entonces, cuando Pablo habla acerca de olvidar el pasado, no tiene que ver con una pérdida de memoria, ¿no? Pregúntenle a Vicente si se acuerda del billete de 50 pesos que tenía en el bolsillo. No es que perdió la memoria, no le interesa más el billete de 50. Si se fue con uno de 100, ¿es negocio o no? Cuando te encontrás con Jesús, eso es lo que sucede, es negocio. Es negocio. Por eso Pablo dijo, yo me olvido de lo que tenía en el pasado. Es un olvido voluntario que no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con que no me interesa ya ahora el pasado porque encontré mucho mejor. O sea, los ojos le fueron abiertos para poder ver que aquel a quien él perseguía antes, en realidad era el Hijo de Dios que había muerto por él. Eso era impagable. Era impagable y es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, a partir de ese momento, todo el celo es sinónimo de fanatismo. Todo el celo que él ponía para perseguir a los cristianos, ahora empezó a ponerlo en servir a Dios. Todo su fanatismo, ¿conocen gente fanática ustedes? Pero fanática mal, ¿sí? Imagínense ese fanático usando toda esa fuerza con todo lo que dice, con todo lo que hace el fanático, pasarla a el servicio a Dios. Eso es lo que hizo el apóstol. Y eso es lo que él quiere decir, el pasado me lo olvido. ¿Tá?
Nuestro problema muchas veces con el pasado es que queremos que cause un efecto sobre nuestra memoria. Entonces cuando nos hacemos atender por algún consejero, un psicólogo, lo que sea, pretendemos que en esa charla el pasado se nos borre. No me quiero acordar más de ese problema que tuve, de esa situación, de esa circunstancia. Y eso no sucede porque la gente sana tiene memoria. O sea, para que pierdas la memoria y te olvides de eso, deberías estar casi enfermo. De hecho, Dios te dio la capacidad de memorizar para que la memoria actúe a tu favor. Cuando le pedimos a Él que nos quite eso de la memoria, es como pedirle a Dios, mira Dios, ya que me diste la vida, mátame. No tiene nada que ver, es una cosa totalmente opuesta a la otra, ¿no? Entonces, lo que Pablo nos enseña es no pedir olvidar el pasado, sino pedir encontrarnos con algo mayor a nuestro pasado. ¿Me entienden? ¿Ahora sí me están entendiendo? Ahora les quedó claro, ¿no? La próxima van a venir todos con un billete de 50 en el bolsillo. Entonces, ¿qué hizo con el pasado? Del pasado se olvidó. Y ya entendimos el concepto de olvidar. Ahora, ¿qué hizo con el futuro? ¿O qué está haciendo con el futuro? Dice que por el futuro se esfuerza. ¿Sí? Por el futuro se esfuerza. Aún poniendo, como les dije recién, la energía que antes ponía para perseguir a Cristo, ahora esa misma energía la vuelca en seguir a Cristo y servir a Cristo, ¿no? Entonces, la misma energía que antes utilizaba para logros humanos, ahora lo usa para seguir a Cristo. Hubo un cambio de objetivos, un cambio de meta, ¿sí? La vida, nuestra vida, se mueve en base a motivaciones, impulsos que dominan la vida y la proyectan hacia el futuro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Cambió la motivación. Cambió la motivación. Y veo también esta situación a veces entre nosotros, que nos pesa el pasado, nos cuesta el presente, pero seguimos con la misma motivación de siempre. Mi motivación es salir del pantano, salir del pozo, salir del barro y cada vez me embarro más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se puso un nuevo objetivo muy alentador. Y el objetivo que se puso es parecerse a Cristo. Y se puso a trabajar con todas sus fuerzas en parecerse a Cristo, en ser como Él, ¿sí? Entonces, cada cristiano debería fijarse estas metas superiores en su relación personal con Cristo, ¿sí? Tendríamos que aprender a descartar todo lo que se me presenta en la vida y que no me conduce a ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, les pongo el ejemplo primero y después les explico en la vida práctica. Digamos que yo quiera ir, no sé, quiero ir a conocer Miami, ¿sí? Entonces, viene alguno de ustedes y me dice, ¿querés ir a Miami? Mirá, lo mejor que podés hacer para ir a Miami es aprender a andar en patineta ya mismo. O sea, a ver, la patineta es un modo de movilidad, ¿sí? Es un elemento de movilidad. Sí, pero ¿me va a llevar a Miami? Difícil, ¿no? Tendría que llevar 2 mochilas de rueditas extra y piernas de acero. Entonces, ¿qué hago yo? No me voy a concentrar porque voy a perder el tiempo en aprender a andar en patineta y no me va a llevar a mi objetivo. Descarto la patineta. ¿Sí? Entonces viene uno y me dice, mirá, hay un curso gratuito para aprender a andar en bicicleta. Te vendría bien porque querés ir a Miami. ¿La bicicleta me llevaría? Y casi que sí. Hay un argentino que hace 10 años que está dando vuelta al mundo en bicicleta. Ya recorrió 86.000 kilómetros. Pero yo no me veo ni llegando a mi casa, que queda 7 cuadras, en bicicleta. Lo descarto porque no me conduce a mi objetivo. Ahora viene alguien y me dice, mirá, escuchame una cosa, escuché que tenés ganas de conocer Miami. En el fondo de mi casa tengo un motorhome que no uso. ¿Saben lo que es el motorhome, no? La casilla rodante, ¿sí? Tengo ahí, no lo uso. Lo único que tendrías que hacer es hacer un curso de conducción para manejar camiones y sacar una licencia especial.
Entonces digo, ajá, eso sí, porque eso sí me lleva a Miami. Entonces invierto en ese proyecto me conviene, así que ahí sí invierto, ¿sí? Tomo el curso, aprendo a manejar camiones, pago la licencia especial, ¿sí? Hago el psicofísico, todo, ¿por qué? Porque eso sí me lleva a Miami. En la vida yo necesito, primero, antes que nada, tener un objetivo. Pablo tenía el objetivo de parecerse a Cristo y después aprender a descartar lo que no me lleva a ese objetivo, ¿sí? Es decir, si yo quiero ser médico, tengo que descartar curso de cocina, de corte y confección, peluquería. Lo tengo que descartar. No es que esas acciones o esas actividades o esas profesiones sean malas. No tiene nada que ver con que sean malas. A lo mejor me ofrecen gratuito la carrera de arquitecto, pero yo quiero ser médico. Y lo que nos pasa es que muchas veces nos distraemos con cosas en la vida que se nos ofrece, y para eso el diablo es especialista. Es especialista. Porque vos te pusiste como objetivo la felicidad y te ofrece cosas que no te llevan a la felicidad. ¿Cuántos saben de eso? Te ofrecen paz y te pone delante cosas que no te dan paz. Te la complican peor. Pero vos te das cuenta a los 10 años, cuando ya estás fundido. Entonces, tengo que ponerme un objetivo. Pablo se puso un objetivo. Mi objetivo es llegar a conocer a Cristo. Conocer, ahí la palabra conocer tiene que ver con intimidad, así que no es conocer solamente, hola, ¿qué tal? Te lo presento, no, es un conocimiento íntimo, ¿sí? Mi objetivo es conocer a Cristo, por eso aprendo a descartar todo lo que no me lleva a ese objetivo. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo con el futuro? Aprendió a descartar lo que no le lleva a su objetivo. Y nos queda el presente. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento con el presente? Dice que él aprendió a vivir el hoy de acuerdo a lo que tiene. ¿Sí? De acuerdo a lo que tiene. Primero ahí lo que noto es esto, que él descarta el triunfalismo. No le interesa más el triunfalismo, pero tampoco le interesa la pasividad. O sea, hay un futuro por delante y él se comprometió en acciones concretas para alcanzar el futuro. Primero, por ejemplo, él dice, fíjense los verbos que él usa, prosigo, una cosa hago, prosigo a la meta, olvidando y extendiéndome, o sea, son todos verbos de movimiento. Lo primero que hace él es ponerse en movimiento. ¿Está bien? Ponerse en movimiento. Ahora, él también dice, yo sé que no lo alcancé todo. Y aquí tenemos otro problema. Porque nos ponemos como meta algo en el futuro y pensamos que ya estamos ahí. ¿Sí? Entonces yo me puse como meta recién, le dije, bueno, pongamos otra meta. Digamos que mi meta es tener una gran empresa. ¿Sí? De lo que sea. Una gran empresa. Entonces mi meta es tener una gran empresa. Pero empiezo a vivir hoy como si ya la tuviera y me gasto la guita que no tengo. ¿Sí? ¿Me entienden? Quiero tener una gran empresa, pero todavía no la tengo, pero no soy consciente de eso. Entonces hoy me la paso de fiesta en fiesta, mis viajes son todos en avión y en primera, me voy con mi familia cada mes, el fin de semana largo, a un país del exterior, ¿sí? Bueno, todos los países quedan en el exterior, ¿no? Eso es medio redundante. Pero ¿me entienden? Lo que Pablo dice es, yo tengo una meta, pero soy consciente que todavía no la alcancé. Entonces, él mismo lo dice en una de las últimas frases, dice, yo vivo hoy de acuerdo a lo que tengo. Por eso en otra carta, él dice, yo aprendí a vivir en abundancia, pero también en escasez. Tengo una meta, a la meta no le aflojo, yo sigo tras la meta, pero vivo según mis recursos de hoy. ¿Ah? Entonces, yo quiero ser un gran empresario, pero hoy tengo un sueldo básico. Entonces, vivo con el sueldo básico. No me compro el LED de 54 pulgadas para todas las habitaciones de mi casa. ¿Sí? No ando con un auto último modelo 4x4 de alta gama, porque mis recursos hoy no son esos. Algún día los tendré. ¿Se entiende? Entonces Pablo habla del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué hace con el pasado? Dijimos, lo olvida, porque encontró algo mejor. ¿Qué hace con el futuro? Se esfuerza, trabaja por el futuro.
¿Y qué hace con el presente? Vive con lo que tiene. ¿A cuánto le sirve esto? Entonces empecemos a usarlo ya. Cierren sus ojos. Empecemos ya. Y en principio, creo que lo primero que necesitamos hacer es algo con el pasado. Algo con el pasado. Necesitamos olvidarlo, en el sentido que Pablo nos enseñó, pero a cambio de algo mejor. La falta de amor que había en mi casa cuando era chico, necesito olvidarla, pero no la voy a poder borrar de la memoria. Lo que necesito es instalar ahora en mi mente un amor más poderoso que el que me podían dar mis padres. Cristo es la persona que me ama con ese amor. El lío que había en mi casa, el desorden, la falta de paz. Nos vivíamos peleando todos, todo el tiempo. Necesito sacármelo de la cabeza, pero la memoria no la voy a olvidar. Entonces lo que necesito es encontrar un lugar, un refugio, donde hoy tenga paz. Y ese lugar es Cristo. Jesús dijo: yo le doy la paz que el mundo no les puede dar. Cuando era chico, me decían que era un inútil, un inservible, que nunca iba a llegar a nada, y esas palabras me dañaron tanto, me lastimaron, me hicieron pomada hasta tal punto de transformarme en una persona negativa, rencorosa, con mucho odio. Necesito sacarme ese pasado de encima y no lo voy a olvidar. Entonces lo que necesito en realidad es que alguien venga y me diga algo que me levante. Y esta noche viene Cristo y te recuerda que Él te puso para que seas un rey y para que seas un sacerdote. Un rey. ¿Quién más te dijo alguna vez que sos un rey o una reina? Te puso en esa posición y te dio toda la herencia de su propio Hijo para que te transformes en un rey o una reina. Entonces no es cuestión de sacártelo de la memoria, es cuestión de encontrar en Cristo todo lo que Él te ofrece, porque definitivamente reemplaza lo malo que viviste en tu vida. A tal punto que sos capaz de abandonarlo, como Vicente abandonó el billete de 50. Te vas contento porque te vas con el bolsillo lleno. Eso es lo que tenés que hacer con tu pasado. ¿Cuántos son capaces de decir: Señor, con lo que vos me estás ofreciendo, yo dejo atrás mi pasado? Aunque no lo olvide nunca, yo ahora voy a caminar hacia el futuro que me ofrece Cristo Jesús. ¿Cuántos son capaces de decir eso? ¿Sí? Amén. Vamos a orar juntos, ¿les parece? Déjenme que les guíe. Y digan conmigo así: Padre mío, Padre que estás en el cielo, yo ahora sé que probablemente nunca olvide mi pasado. Luché con eso. Me lo quise sacar de la memoria. Ahora me doy cuenta que no hace falta. Porque te estoy conociendo. Tu amor es tan grande que no necesito olvidar la falta de amor. Tu felicidad es tan grande que no necesito olvidar la falta de felicidad cuando era chico.
Tu paz es tremenda. No necesito sacarme de encima el recuerdo de la falta de paz. Yo me sumerjo en tu presencia. Yo ahora dirijo mi vida hacia el encuentro con Cristo Jesús. Mi nuevo objetivo es vivir dentro de Cristo, conocerlo íntimamente, experimentar su poder. Y vivo el hoy con lo que hoy tengo. Lo que hoy tengo es a Cristo Jesús tomándome de la mano. Tengo al Espíritu Santo llenando mi vida. Tengo al Padre esperándome con los brazos abiertos. Hay algunas otras cositas. Así que me levanto en el nombre de Jesús y camino hacia Cristo. Amén. Señor, yo bendigo a mis hermanos ahora. Los bendigo, Señor, con toda la expectativa de que ellos se encuentren aquello más poderoso que hay en tus brazos. Siempre, siempre, siempre será más poderoso lo que vos ofreces que lo que ofrece el diablo. El diablo ni con su mayor esfuerzo puede llegar a dañarnos tanto como nos afecta tu amor cuando nos envuelve. No podría él con todo su odio, ni con todo su ejército infernal, hacernos tanto daño como el efecto que nos causa tu amor cuando nos rescatas, cuando nos levantas, cuando nos abrazas, cuando nos mimas, cuando nos hablas, cuando estás con nosotros, Señor. No hay como eso. Por eso es que todos aquí somos capaces de abandonar la vieja vida y encaminarnos hacia la nueva. Padre, que eso le suceda a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra de hoy quede grabada a fuego para que nunca más nos interese nada del pasado, sino que pongamos nuestra mira en lo que el Padre nos está mostrando allí en el futuro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.